Vamos a el Evangelio de Lucas. Vamos al capítulo 4 de Lucas y vamos a estar leyendo el versículo 14. Lucas capítulo 4, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Es muy importante notar que nadie puede realizar una actividad si no está capacitado para ello. Y la semana anterior vimos en el capítulo 2 cómo en el bautismo de Jesús se mostró que el Espíritu descendió y que el Padre dijo que tenía complacencia a través de una voz cuando el cielo se abrió. Suponga usted que usted tiene que realizar una actividad, pero que no solamente necesita fuerzas para realizar esa actividad, sino que también necesita la capacidad de resistir sus propias debilidades a abandonar esa actividad por lo difícil que es, o a sucumbir frente a los temores que pueda enfrentar en medio de las circunstancias adversas por esa actividad. Suponga usted que tiene que, como presentan en muchas películas, que hacer algo que va a repercutir en que el mundo no se destruya, o mejor aún, en que el mundo sea transformado, y que lo que usted va a realizar, como en las películas, va a traer tal cambio en el mundo que todo va a ser diferente. Más todavía era lo que tenía que hacer Cristo. Cristo tenía que realizar a través de un ministerio público, luego de haber vivido una vida en santidad hasta aproximadamente los 30 años, como lo decía Lucas en el capítulo 2, tenía que ahora iniciar más o menos 3 años y medio de una vida pública en la cual tenía que ser capacitado poderosamente por el Espíritu Santo. Entonces hoy lo que vamos a ver es cómo Jesucristo fue capacitado por el poder del Espíritu para iniciar y continuar hasta el final su ministerio. Dos actividades especiales se nos resaltan en el capítulo 4 con respecto a Jesucristo, y vamos a ver cómo también nosotros debemos depender del Espíritu para en nuestra humanidad, habiendo sido salvados por Cristo, habiendo confiado en Él como nuestro Salvador y habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, también tenemos que ser suplidos por el poder del Espíritu Santo, ya no para ejecutar nuestra salvación porque ya la hizo Cristo, sino para poder disfrutar y llevar a la práctica la salvación que Él nos dio. Entonces, dice el versículo 14 que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y ya se nos había dicho en el capítulo 3, versículo 23, que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. O sea que nos está hablando Lucas del inicio del ministerio de Jesús. Y ese poder del Espíritu Santo le capacita en primer lugar para vencer la tentación. En primer lugar, para vencer la tentación. El capítulo 4, versículo 1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. La llenura del Espíritu Santo es un término manejado o un concepto manejado tanto por Lucas en su Evangelio como en el libro de los Hechos. Porque tanto en el Evangelio, al registrar la vida de Jesús, que esta serie es sobre la vida de Jesús siendo el hombre perfecto, el segundo Adán para salvarnos, como en la vida de los apóstoles en Hecho, también a tanto Jesús en el Evangelio como a los apóstoles en Hechos de los Apóstoles, Lucas nos los muestra como llenos del Espíritu Santo. Este término se aplica en Jesús, pero también se aplica, por ejemplo, en Esteban, cuando predicó, o bueno, en los que iban a ser diáconos, y se aplica también en la primera predicación de Pedro, el hecho de que estaban llenos del Espíritu Santo, no solamente Pedro para predicar, sino también los que iban a ser escogidos para ser diáconos y ayudar a las mesas, como dice Hechos capítulo 6, y uno de ellos fue Esteban. Y Esteban predicó y Dios lo usó grandemente al punto que fue un mártir porque no resistían la obra del Espíritu Santo a través de su vida. La llenura del Espíritu Santo no es una actividad puntual, sino que de acuerdo entonces a lo que vemos en Lucas y a lo que vemos en Hechos, es una vida de completa sumisión a Dios
y de dejarse dirigir por el Espíritu Santo para realizar aquello que Dios nos ha mandado. Y en el caso de Cristo dice que fue lleno del Espíritu Santo en el capítulo 4, versículo 1, cuando volvió del Jordán. El Espíritu descendió y lo llenó. Es decir, que estaba dirigiendo cada una de las actividades de su vida como ser humano. Sí, Él era Dios y era hombre. Es Dios y es hombre. Completamente Dios y completamente hombre, pero su obra salvadora la haría como el hombre sin pecado, dirigido o lleno por el Espíritu Santo. Y cuando vuelve del Jordán de su bautismo, dice el versículo 4, al final, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y nos debemos fijar entonces que el Espíritu Santo no solamente lo llenó para resistir y poder los ataques en contra de su actividad ministerial, sino y realizar todo lo que tendría que hacer en su obra ministerial, sino también lo lleva a prepararse, porque el Espíritu de Dios no solamente nos lleva a hacer lo que supuestamente debemos hacer, sino que también nos lleva a tiempos de desierto, a tiempos de soledad, y especialmente Cristo lo lleva al desierto. Es el Espíritu el que lo lleva al desierto, el mismo Espíritu Santo. Dice el versículo 2, por 40 días lo llevó al desierto y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. El contexto es llevado allá, es dirigido por el Espíritu a ayunar, y el ayuno siempre en la Biblia, aunque no hay un mandamiento específico para ayunar, siempre es la consecuencia de ser dirigido, impulsado, llevado por Dios ante Él frente a alguna necesidad, algún deseo imperioso, pero para buscarlo en comunión profunda y que Dios capacite al varón de Dios o al hombre que Dios ha de utilizar, a la persona que Dios ha de comisionar una tarea especial. Y en este caso, 40 días, como Moisés, Cristo realiza este ayuno, luego de los cuales tuvo hambre. Dice ahí que era tentado por el diablo, y esto es un pequeño resumen de lo que sigue en los siguientes versículos. 3 tentaciones tuvo Cristo. La primera, entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La primera tentación fue la tentación más básica, la tentación a utilizar su poder para suplir su necesidad fuera de la dirección del Espíritu Santo. Si es el Espíritu el que lo llena, si es el Espíritu el que lo lleva al desierto, Cristo, que podía hacer milagros y que de hecho convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, según Juan capítulo 2, y que convirtió los panes, que eran pocos, y los pocos peces en muchos panes y muchos peces para una multitud, podía haber convertido la piedra en pan. Ese no era el pecado. El pecado, entonces, de acuerdo al contexto inmediato, es dejarse guiar por la instrucción o propuesta de Satanás y no por la dirección del Espíritu Santo para la realización de su ministerio. Es suplir sus necesidades antes que dejarse dirigir por el Señor en medio de sus necesidades para realizar la obra del ministerio. Y sabemos que si el Espíritu lo llevó allá era porque estaba desarrollando una capacitación especial, una especie de entrenamiento en contra de lo que el diablo seguiría haciendo contra él durante todos sus años de ministerio. Entonces, la respuesta de Cristo es con la palabra. Lo tienta diciéndole: si eres Hijo de Dios. Y ese es el cuestionamiento que se le hace: ¿eres o no eres? Y estas 3 tentaciones van a ir dirigidas a eso, a cuestionarle si realmente él es lo que piensa que es. Humanamente quería confundirlo, quería disuadirlo, sino confundirlo hasta que no creyera que era lo que era quien era para salvarnos. El diablo lo que quería era disuadirlo para no realizar aquello que Dios le estaba dirigiendo a hacer. Y obviamente la palabra tentación aparece varias veces, pero es la misma palabra que significa probar, y algunas Biblias a veces traducen, donde en la Reina Valera traduce tentación, traduce prueba, y otras traducen sí tentación, porque el diablo va tentando o probando para ver dónde puede hacer caer a la persona, y Cristo, como era sin pecado, tenía que ser probado en su debilidad humana, mas no en pecado, porque era sin pecado. ¿Y cómo lo podía probar Satanás? Dirigiéndolo a que utilizara su poder, como lo hizo con el primer Adán. Su capacidad natural de comer la utilizó para comer lo que Dios le dijo que no comiera. Y en el caso de Cristo, su capacidad sobrenatural para convertir algo por la unción del Espíritu Santo y por la comisión de Salvador que se le había dado, la utilizara para comer lo que Dios no le había prohibido comer, sino que simplemente no le había dirigido a comer. Fíjense que es más excelente aquí la obra del Salvador.
No solamente es que no voy a comer esto, sino que solamente voy a hacer lo que mi Padre me dirija a través de la guía del Espíritu Santo. En su humanidad Cristo estaba totalmente sumergido en ello y contesta siempre con la palabra. El diablo le tienta para confundirlo y dude de quién es y no se deje dirigir por el Espíritu Santo, por su necesidad. Y Jesús le responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y lógicamente este texto está citando el Antiguo Testamento y nos está recordando que el Señor desde la antigüedad, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, está citando. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es decir, Dios dijo que te iba a sustentar. Le está recordando Dios al final de su periodo en el desierto a Israel, de sus 40 años, a través de Deuteronomio. Les está diciendo qué es lo que deben hacer cuando lleguen a la tierra, que van a entrar a tierra prometida, y les recuerda que Dios los afligió, sí, tuvieron hambre, sí, pero los sustentó con un pan milagroso venido del cielo, el maná, y era porque Él les prometió hacerlo, lo que Él les dijo se los cumplió. Entonces no afanarse era algo que tenían que recordar ellos por suplir sus necesidades fuera de la dirección de Dios, porque ya Dios lo había hecho milagrosamente conforme lo había prometido. Y Cristo, claro que sabía que tendría que comer de aquí en adelante, pero claro que sabía que en ese momento no, porque el Espíritu Santo no lo había dirigido a ellos, sino simplemente a capacitarse, a pasar una prueba contra la tentación de Satanás. Entonces, por eso es que él no lo hace y cita este texto bíblico recordando cómo Dios en el Antiguo Testamento les dijo a los judíos al terminar sus 40 años de prueba en el desierto que recordaran el hecho de que lo que Él les dijo se los cumplió. Lo suplió, no con el pan que ellos querían o que se imaginaban o que pensaban que necesitaban en el momento que ellos los deseaban, sino con el pan milagroso de Él conforme lo había prometido. Entonces su palabra es la que da vida y Él cumple lo que Él dice y nos suple lo que necesitamos de acuerdo a su voluntad. Entonces por eso Cristo cita este texto. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien la doy. Si postrado me adorares, todos serán tuyos, todos los reinos. Sabemos que todo le pertenece a Dios, pero sabemos que la Biblia le llama al príncipe de este siglo a Satanás, y sabemos que el ser humano por su pecado le ha cedido terreno a Satanás para que él lo incite en su carácter pecaminoso al ser humano, para poder manipularlo y terminar haciendo todo lo contrario de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, sabe el diablo que al tentar a Cristo con todo lo que había en este mundo, pues estaba ofreciendo toda esa cantidad de marañas, artimañas, astucias humanas pecaminosas que estaban a la disposición de Satanás por medio del incitar al ser humano en su naturaleza carnal. Pero le pide: si postrado me adorares, todos serán tuyos. Al principio lo pone a dudar quién era, pero luego le sigue haciendo dudar de quién es, para poderle ofrecer no solamente el sustento básico, sino cosas gloriosas en cuanto a la economía, y le pide que lo adore. ¿Para qué? Para que entonces reniegue de su Padre, ya no solamente que no se deje dirigir por el Espíritu Santo, sino que termine por postrarse ante quien no es Dios. Jesús de una vez contesta con la Biblia, respondiendo le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Una vez más el Señor Jesús contesta con la palabra de Dios, y una vez más contesta, para que lo recordemos o lo recalquemos, contesta con Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y esto está después del gran mandamiento que Cristo citó después en su ministerio, del capítulo 6, en el versículo 3, donde dice: oye Israel, capítulo 6, versículo 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el más grande mandamiento, dijo Cristo. Entonces de esto se deriva en este mismo contexto el hecho de que solo se le tema o se le sirva a Dios. Y
Satanás se lo cita como temer reverentemente o adorar en vez de a Dios. Se lo cita, no, se lo pervierte, adorarlo a Él. Y Cristo se lo recuerda por la palabra. Satanás no le está citando la Biblia, Satanás simplemente está queriendo distorsionar su servicio al Padre, pero Cristo de una vez más le contesta por la palabra. Y aquí tenemos que recordar también nosotros que no debemos terminar sirviendo a nadie distinto a nuestro Dios, ya no solamente por el sustento básico, sino por la abundancia que se nos puede ofrecer en este mundo. La tercera tentación entonces viene después y le llevó a Jerusalén. Siempre el 3 es un número en la Biblia que significa que es perseverante o persistente la situación. Entonces la tentación fue continua. Y le llevó Satanás a Jerusalén, versículo 9, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjense que el diablo va aprendiendo conforme va tentando. La persona que va respondiendo, en este caso el Salvador, obviamente lo hacía con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces él va entendiendo, no, aquí hay que en su propio terreno combatirlo. Y una vez más, si eres hijo de Dios como la primera, pero ya no para una necesidad básica, ya no para una abundancia en este mundo, sino para probar el hecho de que Dios lo cuidara y lo guardara, cuestionar si realmente Dios estaba pendiente de él. Le cita la Biblia, lo mismo que había visto hacer a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, bueno, aquí está citando Satanás un salmo, el Salmo 91. Jesús le responde, versículo 12 del capítulo 4, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y eso está también en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y obviamente fue cuando lo quisieron probar, Señor, ¿usted nos va a contestar o no? Y la gente, eso es Masá, está recordando el tiempo en que dudaron de que Dios los pudiera suplir. Y Dios se vio retado, como si Él no existiera y si no pudiera cumplir su palabra. Y eso es lo que quería Satanás que Cristo hiciera, dudara de que Dios pudiera cumplir, el Padre, eso de guardarlo, obviamente en su humanidad, no en su divinidad, para que no tropezara, como cita en el Salmo. Fíjese que el Señor Jesús no le dice no haga una mala exégesis, sino solamente le dice no tentarás al Señor tu Dios. Le cita la Biblia porque seguramente toda la Biblia, lo vemos en la palabra de Dios, tiene que ver con Cristo, de forma directa o de forma indirecta, todo apunta o hay un camino que llegue a Cristo, y esta profecía o este salmo podía aplicarse proféticamente a Cristo, el que Satanás le cita. Pero, aunque así sucediera, Cristo no actuaría dejándose llevar por una mala aplicación de una buena interpretación. Aunque el salmo se pudiera aplicar al Hijo de Dios, no era el momento específico para que Él probara o tentara, una vez más, probara que Dios lo suplía o tentara al Señor a enojarse al Padre porque Él dudara que Él lo podía suplir de protección. Todo era para que dejara de creer que era el Hijo de Dios o se confundiera o por lo menos desistiera en su labor. La verdad es que Satanás iba tentando, probando una vez más para ver dónde podía caer. Llegó al recurso de la palabra porque vio que Cristo lo usaba, pero definitivamente no sabía por dónde y tampoco tenía tan claro cuál era la obra salvadora, pero sí quería obstruirla. Ese era el asunto, trastocando la relación entre Cristo y el Padre en su humanidad, como lo hizo con la humanidad del primer hombre, con Adán. Pero el hombre perfecto, el Salvador, Dios hecho hombre, Jesucristo, por la guía del Espíritu Santo, tenemos que recalcarlo, en su humanidad, por la unción del Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo, llevado por el Espíritu Santo en medio de la misma tentación, vence la tentación con la palabra de Dios para no sucumbir ante Satanás. Entonces, dice el versículo 14 que leímos al inicio, volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea. Estaba en Jordán, en Judea, la parte baja, y vuelve a Galilea, la parte alta. Versículo 15 dice, enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Antes de pasar al segundo punto del poder del Espíritu en Cristo, preguntémonos si nosotros luchamos contra la tentación. Cristo tuvo que luchar porque Satanás lo quería hacer caer como hizo caer al primer hombre, que también fue creado y no tenía pecado porque no lo había practicado. Entonces quería hacerlo sucumbir igual. Pero en el desierto de la prueba, él no sucumbió.
Nosotros sucumbimos cuando empezamos a dudar de lo que somos en Cristo. Él no dudó de lo que Él era. Nosotros no somos Cristo, pero en Cristo podemos vencer toda tentación porque Él nos guarda y nos sostiene. Sí, si caemos Él nos levanta, pero no debemos pensar siempre que vamos a caer, sino que Él nos puede sustentar. Y con la palabra debemos vencer toda tentación a dejar de ser guiados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios y la oración, cuando tenemos gran necesidad, cuando se nos pone frente a nosotros gran abundancia y cuando tenemos que realizar alguna labor y se nos pone delante de nosotros la posibilidad de que tengamos dificultades y que podamos dudar de que Dios nos pueda guardar o proteger. En todos estos casos, el Señor está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. No como Cristo, porque solo hubo un Salvador, pero sí por la fe en Cristo nos guarda para no caer en tentación. Entonces, cuando ya Cristo está enseñando en las sinagogas, versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, nos muestra que no solamente el Espíritu o el poder del Espíritu, estando lleno de Él y siendo llevado por Él, le dio la capacidad de vencer la tentación para que en ese momento el diablo se apartara de Él por un tiempo, lo cual quiere decir que siguió tentándolo durante su vida ministerial para seguir venciendo así, sino que también el poder del Espíritu lo llevaba a la predicación, a vencer la tentación o a no sucumbir ante la tentación y también a realizar la predicación, una predicación poderosa en el Espíritu Santo, poderosa por el mensaje y poderosa por lo que produce la predicación. Vino, dice el versículo 16, a Nazaret, ya subió a Galilea, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente, en el rollo que leyó Cristo. Por favor, tengan en cuenta que en el día de reposo leyó en la sinagoga. Es muy importante porque esto tendría mucha polémica en la vida de Cristo. Tanto los días de reposo lo criticarían porque supuestamente no se sometía a ellos, pero sobre todo tendría en este capítulo y en el resto de su vida un encuentro especial como lo tuvo Pablo y los demás apóstoles con los judíos que se le oponían dentro de las sinagogas. Dice que lo que leyó en ese libro, como cualquier judío se podía parar en las sinagogas, no era el templo, eran sinagogas, que eran lugares especiales que cuando los judíos fueron dispersados fueron creados para poder leer la Torá en comunidad o leer el Antiguo Testamento en comunidad y poder meditar, incluso poder hablar y enseñar sobre él, enseñarse entre unos y otros, no para hacer sacrificios, no para hacer todo lo que hacían en el templo, sino para recordar quiénes eran y mantener su convicción en Dios. Cuando él lee esa porción del rollo de Isaías, lee lo siguiente, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tan pronto lee esto, dice el versículo 20, y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Jesús se sentó. Imagine el momento, es un momento histórico universal. Dios hecho hombre, el segundo Adán, porque en su humanidad era sin pecado, venido para vencer el pecado, la tentación, pero también para proclamar que Él es el que vencía por nosotros para darnos salvación. Lee el rollo del libro y se genera un ambiente tal especial que todo el mundo se queda pendiente. Los ojos de todos, dice ahí en el versículo 20, en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver según el mismo texto. El verso 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Había una percepción generalizada de que Cristo era alguien especial y que Él se iba a autoproclamar, o por lo menos algo especial iba a decir sobre ese texto que eminentemente, según los estudiosos de la época del pueblo judío, tenía que ver con el Mesías o el Salvador, que ellos esperaban. Sí, unos lo esperaban como un líder militar, sí, otros lo esperaban como un líder con una intervención milagrosa, poderosa, sí, otros lo esperaban como una especie de cumplidor de la ley para, por así decirlo, darle una palmadita en la espalda a aquellos que pensaban que eran perfectos porque cumplían lo más posible la ley. Pero realmente este Salvador, aunque ellos no lo veían muy bien, ya ellos entendían de que a través de ciertas profecías más claras en la Biblia estaba revelado que vendría a ser, y Él se aplica este texto a sí mismo. Hoy se ha cumplido esta escritura. Y esta escritura lo que dice sencillamente es que el Espíritu del Señor está sobre el Mesías, sobre el Salvador.
Para ungirlo, capacitarlo. Antiguamente se le ponía aceite a los reyes, a los sacerdotes, y se les ungía para decir que estaban capacitados por Dios, primero llamados y apartados para una actividad especial, pero segundo, igual que los profetas, pero segundo para capacitarlos. Era un simbolismo. Entonces decir ungido, que de hecho Cristo significa, es el griego para Mesías, del hebreo, que Mesías significa ungido. Pero el ungido es distinto a un ungido. A cualquiera de los ungidos del Antiguo Testamento ese sería el ungido, el Mesías, para dar las buenas nuevas a los pobres. En el Sermón del Monte Jesús habla de los pobres en espíritu, que son aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Y aquí no es un evangelio simplemente para restitución social de las clases menos favorecidas, con dinero, con provisión de bienes, no. Es para los pobres espirituales, para decirle tengo buenas noticias para los que saben de su condición de necesidad delante de Dios por su pecado y por su propia incapacidad para salvarse y para hacer la voluntad de Dios. Y para sanar a los quebrantados de corazón, ella lo aplica más a la parte interna. Se sabe que ya no es un quebrantado físico, sino de corazón, por lo cual también podemos saber por paralelismo que se utiliza no solo en la poesía hebrea, sino también en las otras literaturas, que los pobres deben ser también quebrantados de corazón, aquellas personas que se saben internamente sufriendo por su propio pecado o por la consecuencia del pecado en el mundo, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Una vez más, muchos por la misma historia del pueblo judío pensaban que esta libertad, que esta vista a los ciegos, que esta libertad a los oprimidos, que este año agradable del Señor tenía que ver con liberación política de esa época. Y sí, vendrá un tiempo cuando el Señor definitivamente nos libere de todos los poderes opresores, de todos los sistemas pecaminosos, de todas las descompensaciones y desniveles sociales que tenemos, pero es en su segunda venida, lo cual ellos no contaban hasta que Cristo vino por primera vez, y ahora lo sabemos, que sucederá cuando Él regrese. Pero ahora esta venida era para hacerlo liberándonos del pecado. Entonces, cuando les dice eso, que se ha cumplido y se está cumpliendo en Él, todos daban buen testimonio de Él, dice el versículo 22, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Estaba en su tierra, estaba en Nazaret, donde fue criado. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho de ti en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Entonces le retaron. Estaba maravillado de su sabiduría, pero también de su fama porque había hecho en otras partes, y más adelante nos va a decir que en Capernaum. Ahí mismo nos acaba de decir que en Capernaum, en el versículo 23, que era otra ciudad del sector norte de Galilea, pero que estaba pegada al lago, al mar de Galilea, que era un lago grande, que todavía existe obviamente, y que allí fue donde conoció a la mayoría de sus discípulos. Entonces, Capernaum también, lo veremos después, es donde vivía Pedro. Entonces, le decían, lo que ha hecho allá y la sabiduría que le vemos aquí, aunque usted sea el hijo de José, pues haga algo acá, denos una pruebita. Y Cristo lo está diciendo de que ellos lo estaban pensando. Y Cristo dice en el versículo 25, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Citando algo de Reyes, del libro de Reyes del Antiguo Testamento. Pero a ninguna de ellas, a ninguna viuda, fue enviado Elías el profeta, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, una que no era judía, que no era del pueblo de Israel, a una viuda de Sarepta de Sidón. Los sidonios no eran israelitas, no eran del pueblo que se suponía que era el pueblo de Dios. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno, el profeta que siguió después de Elías y que también es conocido por gran cantidad de milagros y señales, ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, limpiado de la lepra. La lepra era una enfermedad incurable y hasta el día de hoy todavía es muy peligrosa, pero ya tiene tratamiento médico. Y era limpiado y tenía que ser certificado por un sacerdote su limpieza para no contaminar a los demás, pero también era un símbolo que Dios utilizaba para la contaminación. Todas las enfermedades lo son, pero especialmente estas tan trágicas, de la contaminación del corazón, del pecado.
Pero Eliseo no sanó a ningún judío o a nadie de Israel, sino a Naamán el sirio, un hombre importante de Siria, de otro país o de otro reino. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Él dice: esto se ha cumplido sobre mí. Ellos le dicen o piensan, y él lo dice que ellos lo están pensando, que por ser el hijo de José debería hacer algo de lo que hizo allá para probarles, de lo que hizo en Capernaum, una aldea cercana, un pueblo cercano, para probarles que era el hijo de Dios. Y él les muestra o les enrostra su incredulidad. Les dice: ni así, es lo que quiere decir, porque la obra es soberanamente dada por Dios. Y recuerden que la dirección del Espíritu Santo era lo que quería perturbar Satanás al tentarlo en el desierto. Y ahora en el poder del Espíritu Santo está predicando y no va a ejecutar ningún milagro para respaldar la predicación de las buenas nuevas de salvación en él, sino es por la guía del Espíritu Santo. Y no caprichosamente porque se lo demandan, sino a donde el Espíritu Santo le dirija. Algunos se lo pidieron y él le contestó, otros no se lo pidieron y él les hizo el milagro, pero solo por la dirección del Espíritu Santo, de acuerdo a la dirección soberana, y por eso les enrostra Elías con una mujer de Sidón, no israelita, le hizo el milagro a ella, y Elías y Eliseo se lo hace a un funcionario sirio, no israelita, porque Dios actúa conforme a su voluntad, y el plan de Dios es salvar mucho más que judíos o que descendientes del pueblo de Israel, era salvar por medio de él a toda personas de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Entonces así lidia Cristo con la incredulidad: predica, pero solo utiliza los milagros de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo y no cede ante la presión de esta gente. Esta gente lo está presionando como Satanás lo presionó en el desierto para que hiciera su voluntad y no la voluntad del Padre, bajo la dirección del Espíritu Santo que lo llevaba en su poder. Y el poder de Dios, recuérdenlo muy bien, el que es dirigido por el Espíritu Santo tiene poder para dar testimonio del Salvador, de las buenas nuevas de Cristo, a través de la conversión y transformación de su vida, y orar por la gente y pedirle a Dios que obre en las personas, pero que solo suceda bajo la guía y la autorización soberana de Dios, y no por el capricho del que lo pide o por el antojo nuestro. Y cuando así sucede, entonces, y Dios contesta de una forma especial, es simplemente en respaldo al Evangelio, a la predicación de Cristo. Pero no, el poder del Espíritu Santo no es primordialmente para hacer los milagros, sino que los milagros en Cristo estaban respaldando la predicación de que Él era el Salvador, de que era el ungido, que traía las buenas nuevas de salvación y que venía a ejecutarlas, el Evangelio de nuestra salvación. Después viene un hombre que tiene un espíritu inmundo, cuando Jesús desciende a Capernaum otra vez, y allí Lucas es especialista en este relato tan bien elaborado para mostrarnos el contraste. Allí no hizo nada con ellos, les predicó, les mostró que era el Salvador, pero luego desciende a Capernaum y vuelve a hacer milagros. Les enseñaba también los días de reposo, recuerden que ese era un elemento que les decía que se repetía, y se admiraban de la doctrina porque su palabra era con autoridad. La autoridad no solo para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para resucitar muertos, sino la autoridad en sí mismo, que mostraba de que lo que decía no tenía que repetirlo de alguien más, sino que tenía que citarlo sí de la Biblia, pero aplicándoselo a sí mismo porque Él era el Salvador. Entonces, entrando en la sinagoga, versículo 33, otra sinagoga más, ahora en Capernaum, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Se dieron cuenta que la palabra de Jesús tenía poder para mandar demonios. Y esto, al igual que como cuando sanaba a los ciegos, era para mostrar que Él podía abrir el conocimiento espiritual y mostrarnos quién es Dios y cuál es nuestra relación con Él por medio de Él. Como cuando levantaba muertos o los resucitaba, era para mostrarnos que
al levantar los muertos nos podía resucitar de nuestra muerte espiritual en pecado, así también cuando echaba fuera los demonios por su palabra era para mostrarnos que cuando Él hablaba, lo que Él decía tenía autoridad sobre nuestras vidas, porque hasta los demonios lo obedecían y teníamos que someternos a ella. Era para ello, no simplemente para entretener, porque había muchos más endemoniados. Y de hecho aquí los demonios salen y una vez tratan de interrumpir la labor de Cristo, de su predicación o de el ejercicio de la enseñanza de quién es Él. Él los echa fuera, su fama se difunde. Entonces Jesús, dice el versículo 38, se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Y ahí sí, dirigido por el Espíritu Santo, no lo dice el texto, pero lo sabemos por el contexto, entonces Él accede a lo que le piden. No es para sacarlo de su obra salvadora, de la dirección del Espíritu Santo, de la gloria de Dios, sino certificando que por ahí era que tenía que obrar conforme a la dirección del Espíritu. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos, bueno, por esto es que dicen muchos que el centro de operaciones de Cristo en Galilea era Capernaum, la casa de Pedro. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades de diversas, estaban enfermos, o tenían, enfermos de diversas enfermedades, los traían a Él, y Él, poniéndole las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios, pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era Cristo. Y dice el versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando donde estaba, le detenían para que se fuera de ellos. Pero Él les dijo: es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Las sinagogas se repiten por todos lados, pero tengamos en cuenta algo: no dejaba hablar a los demonios porque no quería que se apresurara. Una vez más, no era porque los demonios lo impulsaran para que Él se diera a conocer como Salvador, no era porque la gente le solicitara milagros para que haciendo milagros la gente lo viera como el Salvador, era por la dirección y guía del Espíritu Santo. Más bien los unos y los otros podían estarlo dirigiendo fuera de lo que Dios quería que hiciera. Él solo hacía lo que el Espíritu le había llenado para hacer, le estaba dirigiendo para hacer, y a dónde le dirigía para ir conforme al ministerio salvador, y le daba el poder para realizar. Y precisamente termina este capítulo donde comienza siendo llevado por el Espíritu al desierto, y aunque aquí no menciona el Espíritu, obviamente como Él todo lo hacía dirigido por el Espíritu Santo, volvió al desierto, pero allí la gente lo buscó. ¿A qué iba Jesús al desierto? Un tema más que siempre se repite en toda la Biblia: a orar. Lo vimos que se resaltó, Lucas lo resaltó cuando fue bautizado y descendió el Espíritu Santo mientras Jesús oraba. Y siempre iba a buscar al Señor en oración, porque el desierto es para buscar a Dios y resistir la tentación de la mano del Señor, guiado por el Espíritu Santo. Y luego tienen que buscar tiempos de soledad, donde salga y digo uno, porque nosotros como cristianos, ahora por la fe en Cristo, no solamente debemos tratar de servir, de vivir y hacer las cosas guiados por el Señor, sino que tenemos que buscar tiempos de intimidad con el Señor, tiempos de desierto, de actividades y lugares más tranquilos. Y la gente lo persiguió, y es la primera vez en el versículo 43 donde en Lucas se menciona el reino de Dios. Mateo lo repite muchas veces. El tema de Mateo es que Jesús es el rey venido al reino de los cielos. El tema de Lucas es que Jesús es el hombre, el segundo Adán, el hombre perfecto, ungido para salvar de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, ungido por el Espíritu Santo. Lo hace bajo la dirección del Espíritu Santo y en una especial actividad continua, la oración. Y aquí nos muestra que la capacitación del Espíritu de Dios era, primero, para resistir la tentación, y segundo, para predicar y no dejarse perturbar, que no se adelante ni se atrase su actividad, sino sea por la guía del Espíritu Santo, que no por las personas ni por las actividades de Satanás para desviarlo. Y por eso predicaba en las sinagogas el Evangelio del reino de Dios. Y les dijo a ellos: es necesario que en otras ciudades también vaya, no solamente acá en las ciudades de Galilea. La pregunta fue, cuando vimos que fue por el poder del Espíritu Santo, llenándolo y dirigiéndolo, que en el desierto Jesús resistió la tentación. ¿Usted se apoya en el Espíritu de Dios, en oración, en comunión con Dios, en medio de tiempos de soledad para resistir la tentación? En las necesidades, en las abundancias que ofrece Satanás para desviarnos de la voluntad del Señor, siendo cristianos.
o en las dudas que pueda querer suscitar en nuestro corazón sobre si Dios nos protege, nos cuida, nos guarda. La pregunta ahora es, ¿usted predica el Evangelio, las buenas nuevas a su vecino, a su amigo, bajo la guía y poder del Espíritu Santo, simple dando testimonio? No se trata de que haga milagros, no se trata de que realice prodigios, aunque en el nombre de Jesús podemos pedirle al Señor por alguien, alguna cuestión especial. Se trata de que usted realmente presente el Evangelio a los demás, hable de Cristo para perdonar sus pecados, les muestre su pecado y les muestre que Él es el Salvador, guiado por el Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo el que obre sus corazones. La autoridad ya no la tenemos en nosotros mismos, como Cristo sí la tiene en Él mismo, la tenemos en el nombre de Jesús, que nos ha enviado a predicarlo a Él, al que perdona, al que da libertad a los cautivos del pecado. No debemos esperar que hayan cosas demasiado poderosas. Si Dios quiere, obrará con cosas especiales cuando oremos por las personas. Lo que debemos hacer es buscar a las personas y predicar de Cristo. Él lo hizo por nosotros, el Espíritu Santo lo ungió. Ahora nosotros estamos capacitados por el Espíritu de Dios morando en nuestro corazón para predicarlo a Él. Que también nosotros seamos guiados por el Espíritu de Dios aún en cualquier tiempo o dificultad. Señor, ayúdanos a ser guiados por ti y dirigidos por tu Espíritu Santo. Que tengamos comunión contigo continua en oración y en la intimidad en tu palabra. Que los desiertos de dificultad, donde nos podemos ser tentados de muchas formas, no nos sirvan sino para otra cosa que para entrenarnos para luego salir a predicar el Evangelio o dar testimonio de Cristo en nuestra vida diaria, con nuestra forma de ser, pero también con nuestro testimonio verbal de lo que tú has hecho en nosotros y de lo que Cristo hace salvando pecadores, para que entonces podamos dar testimonio y tu Espíritu sea el que obra en los corazones. Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, amén.